¿Alguna vez te has preguntado si la amabilidad realmente es siempre una virtud? Es un concepto que, a primera vista, parece ser indiscutible. Nos enseñan desde pequeños que ser amable es sinónimo de ser bueno, de ser una buena persona. Pero hoy, te invito a explorar un aspecto de la amabilidad que raramente se discute, su lado oscuro. ¿Puede la amabilidad, esa cualidad tan apreciada, también causar daño? La realidad es que la amabilidad puede ser un arma de doble filo. En nuestro afán por ser amables, a menudo olvidamos que esta cualidad puede ocultar manipulaciones, generar dependencia e incluso llevarnos a negarnos a nosotros mismos. A medida que exploramos este tema, te presentaré 9 formas sorprendentes en que la amabilidad puede lastimarte, y lo haremos desde una perspectiva estoica que nos permite reflexionar sobre el verdadero valor de esta virtud. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza radica en el control de uno mismo y en la claridad mental. No se trata de rechazar la amabilidad, sino de entender cuándo y cómo ser amables de manera efectiva, sin caer en los peligros que pueden surgir de un enfoque desmedido. Así que, te pregunto, ¿estás listo para desafiar tus creencias sobre la amabilidad y descubrir su lado oscuro? En los próximos minutos, te llevaré en un viaje a través de estas revelaciones sorprendentes. Cada forma que exploraremos se apoyará en investigaciones científicas, ejemplos reales y, por supuesto, en la sabiduría atemporal del estoicismo. Prepárate para mirar más allá de la superficie, para descubrir las complejidades de las relaciones humanas y cómo la amabilidad, aunque poderosa, también puede tener consecuencias inesperadas. Así que, antes de comenzar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué significa realmente la amabilidad para ti? ¿Estás dispuesto a considerar que, en ocasiones, la amabilidad puede ser perjudicial? Pero antes de continuar, quiero invitarte a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal. Lo que viene a continuación es fundamental para tu bienestar en esta etapa de la vida. Te animo a que prestes atención y te quedes hasta el final, porque lo que aprenderás aquí te ofrecerá una perspectiva única sobre la amabilidad y su impacto en tu vida. Debes saber que en nuestra sociedad, ser amable suele verse como un valor incuestionable. Una persona amable es, en apariencia, una persona buena, alguien confiable. Sin embargo, si exploramos más a fondo, nos damos cuenta de que la amabilidad, como cualquier virtud, no siempre es lo que parece. Detrás de una sonrisa, de una palabra dulce, puede haber más de lo que se muestra en la superficie. La amabilidad, tal como la entendemos hoy, está profundamente influenciada por normas sociales y expectativas. Se nos dice que debemos sonreír, ser agradables, evitar confrontaciones. Pero, ¿cuántas veces esa amabilidad es genuina? Según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, gran parte de los actos amables están motivados por la presión de ser aceptados o por el miedo a ser juzgados negativamente. Es decir, a menudo somos amables no porque realmente lo queramos, sino porque sentimos que debemos serlo. La amabilidad puede actuar como una máscara social, permitiéndonos evitar conflictos y ganar aceptación, pero también nos puede llevar a distanciarnos de nuestros verdaderos deseos y sentimientos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sido amable solo para evitar conflictos, para no herir los sentimientos de alguien, o simplemente porque es lo que se espera? Es posible que, en ese intento de ser siempre amables, estemos perdiendo algo importante de nosotros mismos. Desde una perspectiva estoica, la amabilidad no debería ser un acto vacío o impuesto. Los estoicos enseñan que debemos actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos, no con la presión externa. La verdadera virtud, dirían, radica en ser honestos, en ser coherentes con nuestras emociones y pensamientos, incluso si eso significa ser menos amables a los ojos de otros. ¿Alguna vez te has sentido obligado a ser amable, aunque en el fondo no lo querías? ¿Cuántas veces has sonreído solo por cortesía, mientras tus verdaderos sentimientos permanecían ocultos? La amabilidad auténtica debe venir del deseo genuino de ayudar y de ser compasivo, no de una necesidad de aprobación o de evitar problemas. Ser amable sin intención o propósito real puede ser como construir una casa sobre arena. Puede verse bien por fuera, pero carece de una base sólida. Así, llegamos a la esencia de este tema. La amabilidad no es buena ni mala en sí misma, pero cuando se usa para evitar la autenticidad, puede ser una carga emocional. ¿Estamos siendo amables para evitar enfrentarnos a nuestra propia verdad? Forma 1.
La amabilidad como manipulación. A veces, la amabilidad es solo una máscara. Es una herramienta que, bien utilizada, puede abrir puertas, ganar amistades y crear conexiones. Pero en otras ocasiones, detrás de una actitud amable, puede esconderse una manipulación calculada. Es una realidad difícil de aceptar, pero la amabilidad, cuando se usa con fines egoístas, se convierte en un medio para controlar a los demás sin que se den cuenta. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan mostró que las personas que usan la amabilidad como un medio para manipular tienden a ser percibidas como más confiables y generosas, lo que les permite influir en otros sin levantar sospechas. En el fondo, esta amabilidad busca algo a cambio, una ventaja, una ganancia, un favor. A menudo, el manipulador es quien parece dar sin esperar nada, cuando en realidad está plantando la semilla de un beneficio futuro. La amabilidad manipuladora es una de las estrategias sociales más efectivas, pues desarma al receptor y le hace sentirse obligado a responder de forma recíproca, aun cuando no haya dado su consentimiento consciente. Imagina esta situación. Un compañero de trabajo siempre te ayuda en los proyectos, te cubre cuando necesitas un descanso y se muestra incondicionalmente amable. Pero un día, sin que lo esperes, te pide un favor que compromete tu tiempo o incluso tus valores. Sientes la presión de decir que sí porque, después de todo, él ha sido tan bueno contigo. En este punto, ya no estás respondiendo a sus palabras, sino a la obligación emocional que sutilmente ha sembrado en ti. Desde una perspectiva estoica, ser manipulados mediante la amabilidad es un desafío al control que debemos tener sobre nuestras decisiones y emociones. Los estoicos nos enseñan a reconocer cuando nuestras decisiones están basadas en nuestros valores y cuando, por otro lado, están influenciadas por la presión externa. No se trata de desconfiar de cada gesto amable, sino de desarrollar la capacidad de discernir cuando una acción amable viene de un lugar genuino y cuando no. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ofrecía algo solo para después cobrártelo emocionalmente? Esa sensación incómoda de que, tras una sonrisa amable, había una intención oculta, es algo que, si lo piensas, probablemente hayas experimentado más de una vez. Si eres capaz de detectar estas manipulaciones, estás un paso adelante. La clave está en observar y hacerte una pregunta fundamental. ¿Este acto de amabilidad realmente parece desinteresado o podría haber un precio oculto? Y, más importante aún, ¿cómo te hace sentir? La amabilidad genuina tiende a ser liberadora, mientras que la amabilidad manipuladora nos deja una sensación de incomodidad. Recuerda, la amabilidad no siempre es lo que parece. Alguien puede usarla para abrir una puerta en tu vida y, con el tiempo, aprovecharse de tu confianza. Así que pregúntate, ¿cuántas veces has aceptado un favor o una ayuda sintiendo que no había otra opción? Conocer el lado oscuro de la amabilidad es el primer paso para protegerte de sus efectos inesperados. Forma 2. La excesiva amabilidad y el agotamiento. Es fácil pensar que ser amable siempre será beneficioso, que un acto de bondad hacia los demás inevitablemente traerá algo bueno. Pero, ¿qué sucede cuando esa amabilidad se convierte en una carga? Cuando empiezas a decir que sí a todo, sin dejar tiempo para ti, sin escucharte realmente, algo empieza a romperse. Estudios recientes de la Universidad de Berkeley han demostrado que el síndrome del sí constante está afectando a muchas personas. Al estar siempre dispuestas a complacer y ayudar, caen en un ciclo de agotamiento físico y emocional. Su amabilidad se convierte en una obligación y, paradójicamente, pierden la alegría de ser amables. Las personas que tienden a ser excesivamente amables suelen experimentar altos niveles de estrés, desgaste emocional y, en casos graves, un agotamiento que impacta directamente su salud mental y física. Quizás tú también te has visto en esta situación. En el intento de ser la persona siempre disponible, siempre lista para ayudar, sacrificas tu propio bienestar. Y a veces, lo más peligroso es que ni siquiera te das cuenta, hasta que te encuentras al borde del colapso, sin energía para ti, sin fuerza para tus propios sueños. La filosofía estoica nos recuerda que la virtud debe ir acompañada de equilibrio. Ser amable es valioso, pero no a costa de nuestra paz interior. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió: «Deja de actuar como si tuvieras 1000 años más para vivir». Esto significa que nuestro tiempo es limitado y, en última instancia, nuestra responsabilidad principal es hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia integridad y salud.
En esta era de hiperconexión y productividad constante, parece que ser amable se ha convertido en decir sí a todos. Pero, ¿qué pasa cuando esa amabilidad se vuelve tóxica para ti mismo? ¿Cuántas veces has sentido la presión de no decepcionar a los demás, aunque eso signifique decepcionarte a ti? ¿Es realmente amabilidad si estás agotado? Si decir sí a los demás significa decir no a ti mismo, la amabilidad excesiva puede volverse en nuestra contra cuando no sabemos cuándo parar, cuándo ponernos como prioridad. El estoicismo nos enseña que debemos ser compasivos con los demás, pero sin olvidar la compasión hacia nosotros mismos. Si no respetas tus propios límites, si te entregas al punto de agotarte, ¿qué valor tiene esa amabilidad? A veces, el acto más poderoso de amabilidad es hacia uno mismo, decir no cuando es necesario, y proteger tu propia paz interior. Recuerda, la verdadera amabilidad no es autosacrificio constante, sino un acto que nace del respeto propio. Forma 3. La amabilidad como falta de autenticidad. Hay un momento en la vida de cada persona amable en el que surge una pregunta incómoda. ¿Realmente soy yo mismo cuando soy amable? Es un dilema extraño. Cuanto más intentas agradar a todos, más te sientes como un extraño en tu propia piel. En el intento de ser aceptado, de evitar conflictos, o de encajar en cada situación, puedes empezar a perder contacto con tu verdadera esencia. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Stanford, quienes sienten la necesidad constante de ser amables y de evitar la confrontación, desarrollan una tendencia a suprimir sus propios deseos y opiniones. Esta supresión, a largo plazo, les conduce a una desconexión con sus verdaderos valores y con aquello que los hace únicos. La autenticidad es esencial para la salud mental. Aquellos que se esfuerzan demasiado por ser amables y evitar conflictos terminan sacrificando aspectos fundamentales de su identidad. Es una trampa en la que todos hemos caído alguna vez. Empezamos a decir lo que otros quieren escuchar, actuamos como esperan que actuemos, y, sin darnos cuenta, nos vamos transformando en una versión diluida de nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, tus palabras ya no son las tuyas, sino lo que crees que otros desean escuchar? La filosofía estoica nos enseña la importancia de la autenticidad, de vivir en congruencia con nuestros valores más profundos. Séneca decía, sé cómo eres, o sé lo que pareces. Pero, ¿cómo podemos ser realmente amables si esa amabilidad compromete nuestra esencia? La verdadera bondad surge del respeto propio, de la claridad de nuestros valores y de la fortaleza para mantenernos fieles a ellos, incluso cuando hacerlo signifique no complacer a todos. ¿Cuántas veces has callado tus opiniones, has sonreído sin sentirlo, o has estado de acuerdo con algo que no resuena contigo solo para evitar el conflicto? ¿Es realmente amabilidad o estás sacrificando tu autenticidad? Cuando la amabilidad implica renunciar a nuestra autenticidad, deja de ser amabilidad y se convierte en un acto de autoborrado. Decir que sí, sonreír o consentir, si no nace de un deseo genuino, termina desgastando nuestro sentido de identidad. El estoicismo nos invita a la introspección, a cuestionarnos en silencio. ¿Estoy siendo amable porque realmente quiero o porque temo el rechazo? La verdadera bondad no exige el sacrificio de tu autenticidad. Ser tú mismo es el mayor acto de respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Forma 4. La amabilidad que fomenta dependencia. Ayudar a los demás es, sin duda, uno de los actos más nobles de amabilidad. Pero, ¿qué ocurre cuando esa ayuda se convierte en algo tan habitual que empieza a crear dependencia? Cuando ayudar deja de ser un acto de bondad y se convierte en una especie de prisión para ambas partes. Estudios de la Universidad de Harvard han revelado un fenómeno conocido como dependencia aprendida, un comportamiento que se observa cuando una persona empieza a depender de otra para solucionar problemas o enfrentar situaciones difíciles. Esto no solo limita el crecimiento y la autonomía de la persona que recibe la ayuda, sino que también afecta al que siempre está ahí, creando una relación desequilibrada y muchas veces, insostenible. Las personas que reciben ayuda constante en lugar de aprender a superar sus propios retos, desarrollan una dependencia emocional y práctica que obstaculiza su capacidad de resolución y autonomía. Quizás alguna vez te has encontrado en esta situación. Has sido tan amable con alguien, ayudándolo en cada paso, en cada decisión, en cada problema, que esa persona ha dejado de intentarlo por sí misma. Y, aunque tu intención era genuinamente buena, esa amabilidad ha terminado convirtiéndose en una cadena,
tanto para ti como para ellos. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera ayuda debe empoderar, no incapacitar. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, nos advierte sobre la importancia de enseñar a otros a ser autosuficientes. Decía, no enseñes a depender de ti, sino a depender de sí mismos. A veces, la verdadera amabilidad está en dar el espacio y el impulso para que los demás aprendan, enfrenten sus propias batallas y desarrollen la fortaleza que les permita ser independientes. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien sin darte cuenta de que, en lugar de empoderarlo, has limitado su crecimiento? ¿Es realmente amabilidad si estás impidiendo que esa persona descubra de que es capaz por sí misma? En ocasiones, la ayuda más auténtica es la que enseña, no la que soluciona. Es la que da herramientas y confianza, no dependencia. Si queremos ser realmente amables, debemos entender que permitir a los demás enfrentar sus propios desafíos es, en realidad, un acto de respeto y de empoderamiento. A veces, la ayuda silenciosa, la que se retira y observa desde la distancia, es la que deja un impacto más duradero y significativo. La verdadera amabilidad empodera, no encadena. Permite a los demás descubrir su propia fuerza. Forma 5. La amabilidad como forma de autoengaño. A veces, detrás de una sonrisa amable, se esconden emociones y pensamientos que no siempre queremos admitir. ¿Te ha pasado alguna vez? Actúas con bondad y amabilidad, sin realmente quererlo, tal vez hasta sintiendo que no puedes decir que no. Te dices a ti mismo que estás siendo una buena persona, que estás haciendo lo correcto, pero en el fondo, ¿es eso realmente cierto? Según un estudio realizado en la Universidad de Columbia, la amabilidad puede convertirse en una forma de autoengaño, una estrategia para convencernos de que somos generosos y nobles, cuando en realidad estamos ocultando sentimientos de resentimiento, culpa o, incluso, miedo a ser rechazados. Este tipo de autoengaño se vuelve más común de lo que pensamos, y puede llegar a crear un desgaste emocional importante. Muchas personas se convencen de que sus actos de bondad son genuinos cuando, en realidad, ocultan sentimientos reprimidos de frustración o miedo al rechazo. Este autoengaño puede afectar su bienestar emocional y la autenticidad de sus relaciones. Es una trampa silenciosa. Queremos ser percibidos como buenas personas, como alguien confiable y siempre dispuesto a ayudar. Pero, ¿qué pasa cuando esta amabilidad no viene de un deseo genuino, sino de un esfuerzo por evitar confrontaciones, por no decepcionar o simplemente por proyectar una imagen específica ante los demás? La filosofía estoica nos enseña la importancia de la honestidad con uno mismo, de la transparencia interna. Séneca decía, engañarte a ti mismo es el mayor de los pecados. Porque si no somos capaces de mirarnos en el espejo y reconocer nuestras verdaderas motivaciones, estamos construyendo una vida sobre una base falsa. La amabilidad, entonces, deja de ser una virtud para convertirse en una máscara. ¿Alguna vez te has sentido obligado a ser amable, aunque dentro de ti había otra verdad que no querías admitir? ¿Es realmente amabilidad, o es simplemente una forma de escapar de algo más profundo? El estoicismo nos invita a un camino de autenticidad y claridad interna, recordándonos que el verdadero acto de bondad es aquel que no traiciona nuestros propios principios ni sentimientos. Ser amable no debe significar ignorar nuestras emociones, ni ponernos en situaciones que nos desgastan solo para proyectar una imagen. En el momento en que somos sinceros con nosotros mismos, la amabilidad cobra un significado más profundo, deja de ser una máscara y se convierte en una expresión genuina de nuestro ser. La verdadera amabilidad nace de la honestidad contigo mismo. Deja de engañarte, y descubrirás una amabilidad que no necesita máscara. Forma 6. La amabilidad y la vulnerabilidad. Todos hemos escuchado alguna vez que la amabilidad es una virtud, un acto noble que enaltece a quien lo practica. Pero, ¿qué ocurre cuando esa amabilidad abre puertas a aquellos que no siempre tienen las mejores intenciones? ¿Qué pasa cuando nuestra bondad nos convierte en vulnerables? La vulnerabilidad que puede nacer de la amabilidad es una realidad difícil de aceptar. Ser amables, abrir el corazón y confiar en los demás puede llevarnos a situaciones en las que otros se aprovechan de nosotros. Según un estudio realizado en la Universidad de Stanford, las personas que actúan con mayor empatía y generosidad pueden ser más propensas a experimentar traiciones y manipulaciones, porque algunos ven en ellas una oportunidad para sus propios intereses.
Las personas que muestran altos niveles de empatía y disposición a ayudar son, en muchos casos, percibidas como vulnerables y susceptibles de ser manipuladas, especialmente en entornos donde las relaciones de poder y control están presentes. Es un riesgo silencioso, una trampa que nadie advierte cuando habla de los beneficios de la amabilidad. El problema radica en que muchas veces creemos que ser buenos nos garantiza recibir lo mismo a cambio. Sin embargo, el mundo no siempre funciona de esa manera. ¿Te ha pasado alguna vez? Has sido amable, confiado, generoso, y te han pagado con ingratitud, con abuso o incluso con traición. La filosofía estoica nos recuerda una gran verdad. La amabilidad debe ser una elección consciente, no una puerta abierta para cualquiera. Marco Aurelio nos decía, sé amable, pero nunca te dejes dañar. Porque la amabilidad, para que sea una fuerza verdadera, necesita estar acompañada de una fortaleza interna que no permita que los demás la vean como una debilidad. ¿Alguna vez has sentido que, al ser amable, terminaste expuesto a personas o situaciones que te hicieron daño? ¿Es posible que tu bondad te haya llevado a un lugar de vulnerabilidad en vez de fortalecerte? El estoicismo nos enseña que debemos cultivar una amabilidad sabia, una que sepa discernir y protegerse cuando sea necesario. No toda persona que se acerca con una sonrisa es digna de nuestra confianza, y no toda situación merece nuestra entrega total. Aprender a ser amables sin comprometer nuestra fortaleza es un acto de sabiduría que nos protege y mantiene nuestro equilibrio interno. Sé amable, pero no a costa de tu paz. La verdadera fortaleza está en saber cuándo abrir el corazón y cuándo protegerlo. Forma 7. La amabilidad y la competitividad oculta. En la superficie, la amabilidad parece ser el pegamento que une a las personas, creando un ambiente de apoyo y cooperación. Pero, ¿qué ocurre cuando esa amabilidad oculta una feroz competencia? ¿Cuántas veces te has encontrado en un entorno donde la amabilidad parece ser la norma, pero en el fondo, es solo una forma de camuflar la rivalidad? Investigaciones de la Universidad de Harvard han revelado que en ambientes altamente competitivos, la amabilidad puede ser utilizada como una herramienta de manipulación. Algunos individuos, en su deseo de sobresalir, adoptan una fachada amable, pero su verdadera intención es socavar a los demás para ganar una ventaja. Es una amabilidad disfrazada, una estrategia que permite a algunos ganar sin que los demás se den cuenta de su juego. En entornos laborales competitivos, las personas pueden emplear la amabilidad como una estrategia para ocultar su verdadero deseo de superación personal, lo que crea un entorno en el que la competencia se disfraza de colaboración. Es un fenómeno fascinante, pero también inquietante. La amabilidad se convierte en una máscara, en una forma de protegerse mientras se ataca a los demás. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una dinámica así? Donde tus gestos de bondad son interpretados como debilidad, y tu deseo de ayudar a otros se utiliza en tu contra. Este tipo de competitividad oculta puede crear un ciclo tóxico en el que la confianza se erosiona y las relaciones se convierten en un juego de estrategia en lugar de un espacio de apoyo genuino. La filosofía estoica, en su búsqueda de la verdad y la autenticidad, nos alerta sobre esta dinámica. Séneca afirmaba, no permitas que tu deseo de ser aceptado te lleve a ser un esclavo de las apariencias. ¿Alguna vez has sentido que tus buenos gestos son malinterpretados o utilizados en tu contra? ¿Cómo puedes distinguir entre la verdadera amabilidad y la que oculta intenciones egoístas? El estoicismo nos enseña a enfocarnos en nuestras propias acciones y en la autenticidad. No podemos controlar cómo los demás perciben nuestra amabilidad, pero sí podemos decidir cómo actuar en un entorno donde la competencia puede nublar el verdadero propósito de nuestras interacciones. La amabilidad auténtica surge de un lugar de fortaleza, no de inseguridad. Sé amable de verdad. No permitas que la competencia oculta apague tu luz. La verdadera fortaleza reside en ser genuino en un mundo que a menudo valora la apariencia sobre la autenticidad. Forma 8. La amabilidad y la negación del conflicto. ¿Alguna vez has estado en una situación donde la amabilidad parece ser el recurso más utilizado para evitar el conflicto? Nos han enseñado que ser amables es una virtud, pero esta misma amabilidad puede convertirse en una forma de negación, ocultando conflictos que, si no se abordan, pueden intensificarse y crear problemas más grandes. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia revela que la evasión de conflictos, disfrazada de amabilidad, puede resultar en un deterioro de las relaciones.
Cuando las personas se sienten presionadas a mantener una atmósfera de cordialidad a expensas de la verdad, se están preparando para un estallido eventual de emociones reprimidas. La negación del conflicto a menudo conduce a una acumulación de tensiones que, si no se gestionan, pueden resultar en explosiones emocionales o rupturas de relaciones, todo mientras se mantiene la fachada de amabilidad. Esta dinámica es especialmente insidiosa. En lugar de enfrentar el desacuerdo, se opta por la amabilidad superficial. Sin embargo, esta actitud no resuelve nada. Por el contrario, los problemas permanecen sin ser tratados, fermentando en la oscuridad. ¿Te has encontrado en una situación en la que todos optaron por sonreír y ignorar el conflicto, solo para que eventualmente estallara en una discusión? El estoicismo nos enseña que los conflictos son parte natural de la experiencia humana. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que cuenta. En lugar de rehuir el conflicto con amabilidad, podemos optar por abordarlo de manera constructiva. Al hacerlo, no solo honramos nuestra verdad, sino que también permitimos que nuestras relaciones se profundicen y se fortalezcan. ¿Has sentido alguna vez que tu amabilidad te ha llevado a evitar una conversación necesaria? ¿Cómo podrías aprender a ser amable y, al mismo tiempo, enfrentar los conflictos de manera efectiva? Abordar el conflicto con amabilidad, pero también con sinceridad, puede ser el camino hacia relaciones más auténticas. La verdadera amabilidad no implica ignorar nuestras diferencias, sino encontrar formas de expresarlas y resolverlas de manera que todas las partes se sientan valoradas. Sé amable, pero no temas al conflicto. La verdadera conexión se forja en la honestidad, no en la negación. La fortaleza radica en la capacidad de enfrentar lo difícil con gracia. Forma 9. La amabilidad que aumenta las expectativas. En un mundo donde la amabilidad es aclamada como una virtud, surge un fenómeno intrigante. La amabilidad puede, paradójicamente, aumentar las expectativas de los demás hacia nosotros. Cuando somos constantemente amables, creamos un estándar de comportamiento que, aunque admirable, puede resultar abrumador. Investigaciones de la Universidad de Stanford indican que las personas que son vistas como amables suelen ser objeto de expectativas más altas. Los demás tienden a asumir que siempre estarán dispuestos a ayudar, a sacrificarse, a ser la solución a cualquier problema. Esto puede llevar a una carga emocional considerable. Las personas amables a menudo enfrentan una presión social que les exige actuar conforme a su imagen pública, lo que puede resultar en estrés y frustración si sus propias necesidades no son atendidas. Este fenómeno se observa en muchos ámbitos de la vida, en el trabajo, en las relaciones personales e incluso en las dinámicas familiares. ¿Te has sentido alguna vez como si todos esperaran que fueras el rescatador, incluso cuando tú mismo necesitas apoyo? ¿Cuántas veces has dicho, sí, a pesar de sentirte abrumado, por miedo a decepcionar a quienes te rodean? El estoicismo nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre ser amables y cuidar de nosotros mismos. Séneca nos advertía sobre el peligro de ignorar nuestras propias necesidades en favor de los demás. Es el deber del sabio cuidar de sí mismo, decía. La amabilidad no debería convertirse en un sacrificio personal. ¿Cómo puedes encontrar un balance entre ser amable y proteger tus propias necesidades? ¿Te has visto atrapado en la trampa de las expectativas que los demás tienen de ti? Establecer límites es esencial para mantener una amabilidad genuina y equilibrada. Al hacerlo, no solo te proteges a ti mismo, sino que también enseñas a los demás cómo interactuar contigo. La verdadera amabilidad se basa en el respeto mutuo, y eso incluye reconocer cuando es apropiado decir no. Sé amable, pero recuerda que también tienes derecho a cuidar de ti mismo. Las expectativas no deben convertirse en cadenas. La verdadera fuerza radica en saber cuándo actuar y cuándo cuidar de tu bienestar. Al concluir nuestro viaje a través de las múltiples facetas de la amabilidad, es crucial detenernos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. La amabilidad es, sin duda, una de las virtudes más valoradas de nuestra humanidad. Sin embargo, como hemos explorado, también puede tener un lado oscuro que, si no se maneja con cuidado, puede perjudicarnos y a quienes nos rodean. Desde la manipulación hasta la presión de las expectativas, hemos visto cómo la amabilidad puede transformarse en una trampa que atrapa tanto al dador como al receptor. En nuestra búsqueda por ser amables y generosos, es fácil perder de vista nuestras propias necesidades y límites. En el contexto del estoicismo,
La verdadera amabilidad se basa en el equilibrio. No se trata solo de actuar con bondad hacia los demás, sino de hacerlo de una manera que también respete y valore nuestro bienestar. Como bien dijo Marco Aurelio, la verdadera medida de un hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo se mantiene en momentos de desafío y controversia. Invito a cada uno de ustedes a considerar cómo pueden ser amables sin sacrificar su autenticidad. Cómo pueden establecer límites saludables que les permitan seguir siendo generosos, pero también cuidar de su propia salud emocional y mental. ¿Cuál es tu definición de amabilidad? ¿Te permite ser auténtico o te sientes presionado a ser alguien que no eres? La amabilidad no debería ser un fardo, sino una elección consciente que se basa en la honestidad y el respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La vida es un delicado equilibrio entre dar y recibir, y cada acción que tomamos debe ser un reflejo de nuestra verdad interna. Recuerda, la amabilidad genuina nace de la autenticidad y el respeto mutuo. Practica la amabilidad, pero no olvides que cuidarte a ti mismo es el primer paso para poder cuidar de los demás. Si este video resonó contigo, te invito a que lo compartas con alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Juntos, podemos cultivar una cultura de amabilidad que no solo ilumine nuestras vidas, sino que también abrace la complejidad de nuestra humanidad. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuál será tu primer paso hacia una amabilidad más auténtica y equilibrada? Te animo a que compartas tus reflexiones en los comentarios. Pero no te quedes aquí. Sigue profundizando en cómo la sabiduría estoica puede guiarte hacia una vida más plena. Te invito a ver el próximo video en pantalla, donde continuaremos explorando estrategias para vivir con propósito y serenidad. Nos vemos allí.